Muy buenas tardes a todos y bienvenido nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy, como todos los días, estamos aquí presente para juntos hacer este programa semana tras semana. Horario especial hoy, edición especial y con un invitado especial. Nos contará su testimonio. Recordarles así que mañana miércoles, diciembre 18 a las 7 p.m. hora de New York, estará con nosotros Pablo Lul Barranco. Él nos presentará Cuando estuve muerto. También tenemos una edición especial creería que a las 12. Ya les voy a avisar con seguridad. Mañana, miércoles, dos programas, hermoso todos ellos. Agradecerles siempre a todos ustedes que están conectados con nosotros semana tras semana para hacer este programa todos juntos. Agradecidos a todos ustedes que comparten cada uno de nuestros videos que se encuentran en nuestro canal en YouTube. Encuentro del miércoles en New York. Gracias, 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 gracias por darle un dedito, un me gusta, un like, suscribirse para que así podamos seguir vivos en esto de las redes sociales. Gracias a todos ustedes. Y desde España, hoy tenemos a nuestro invitado que nos presentará Nueva York en el centro de mi encuentro cercano a la muerte. Con nosotros, Luis Miguel Domínguez. Luis Miguel, puedes activar tu cámara. Tan lindo. Seguramente que estás por ahí. Hola, Luis Miguel. Así pasa. Estamos en vivo y esto es pura vida, como mis amigos de Costa Rica. Esto es existir, esto es presencia, esto es presente. Y las cosas se dan así por alguna razón. Hola Luis Miguel, sé que estás conectado, no sé si me escuchas, yo no puedo escucharte. Me encantan los retos, me encanta esto, me encanta todo. Saben que hay tanta gente que ha pasado por estos momentos de encuentros cercanos a la muerte. Y aquí en nuestro rinconcito, encuentro del miércoles en New York, los convoca a todos aquellos que se animen, que quieran, porque todos ellos saben de que necesitan compartir la experiencia que han vivido. Es importante compartirlo y nosotros estamos abriendo las puertas para que esto suceda. Si usted conoce a alguien o si a usted le ha sucedido, por favor, contáctese a Ernie Torres al 908-295-4393 y lo podemos poner aquí en un espacio para poder compartir su experiencia cercana a la muerte. Hay tantos mensajes en ese lugar, hay tantas cosas que hay que entregar. Luis Miguel, ¿puede desactivar tu micrófono? Más bien dicho, activarlo. Y ahí le das clic a la cámara que está al lado del micrófono. Ahí vamos, poco a poco. Ahora, muy bien. Puedes hacerle clic arriba del micrófono, por favor. A ver Muy ahí, ¿qué tal? Sí, bien. probando. ¿Me Baja, oyes? baja un poquito tu cámara, así puedo verte Muy bien. mejor. Perfecto. Yes. Gracias, 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 gracias. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Bienvenido. Todo bien. Gracias. Muchas Todo. gracias. ¿Nos estás hablando desde Madrid? Desde Madrid, sí, efectivamente, sí. Cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas y así cómo fue que sucedió esto contigo? Bueno, muy bien, pues mira, yo soy naturalista, es decir, investigo, estudio y observo en la naturaleza a la fauna, a los animales.
y me dedico a eso, a trabajar a través de la televisión en diferentes documentales relacionados siempre con wildlife, ¿no? Con la vida silvestre. Wow. Efectivamente. Y también escribo muchos libros y de alguna manera colaboro en la divulgación de la naturaleza, cosa que me parece realmente muy importante porque esta sociedad nuestra está viviendo ahora mismo un periodo nefasto para el resto, que es el antropoceno, ¿no? Estamos viviendo ese momento en el que solo nos miramos al ombligo, ¿no? Y nos creemos que la vida gira en torno a nosotros, pero ciertamente no es así, ¿no? Entonces considero muy importante la labor de la divulgación en la defensa y en la concienciación de esa defensa del patrimonio natural, ¿no? Entonces, exactamente en el año 2019, hace 5 años, eh, un día de domingo, un día tranquilo, un día bello, bonito, estaba yo con mi familia y con unos amigos comiendo en su casa. Estábamos en una comida en ese momento tan maravilloso que es el momento de la sobremesa, ¿no? Justo habíamos acabado de comer y estábamos hablando tranquilos y relajados. A partir de ahí, yo de repente comencé a notar que mi voz no se ajustaba realmente a lo que yo quería. Hablaba como si estuviera borracho, embriagado, no podía verbalizar adecuadamente, ¿no? Mi comisura del labio aquí empezó a soltar saliva, empezó a gotear saliva porque yo ya tenía una parálisis facial en ese mismo momento, ¿no? Empezó a fallarme todo el lado izquierdo de mi cuerpo, la hemiplegia se presentó en mí y en fin, lo que me estaba dando era un derrame cerebral, un stroke, como decís en inglés, stroke o ictus en castellano, ¿no? En español. Realmente reventó una arteria de mi cerebro, se inundó todo de sangre y eso me llevó irremediablemente a la muerte, a las mismas puertas de la muerte. De hecho, ese mismo día, por la noche, a las 12 de la noche, yo entré en estado de coma. Entré en un estado de coma que me llevó a mantenerme así cerca de 3 meses. Estuve 3 meses en estado de coma, realmente más allí que aquí, y con la percepción de los médicos de que no iba a volver, y en todo caso, si lo hacía, sería con grandes daños cognitivos y en estado vegetal directamente, ¿no? El caso es que mi estado de coma fue muy duro, como son todos los estados comatosos, ¿no? Realmente uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo va a salir. Ni tan siquiera imagina todo lo que se va a jugar en esa partida de cartas, no sabe, pero sí es verdad que comprometes tu existencia, tu vida entera y además, como en mi caso, encima puedes llegar a tener una experiencia cercana a la muerte, cosa que yo ni esperaba, ni pensaba, ni era especialmente proclive a creer por mi formación científica, siempre la materia de carácter espiritual, siempre la aparté de mi camino, siempre la tenía muy cerca de mí, pero nunca llegué a darle un margen excesivo en mi vida, ni a la sugestión, ni a las cuestiones de dogma de fe, ni a hechos de carácter paranormal, ¿no? Siempre en mi vida he sido agnóstico practicante. Hoy sigo siéndolo, pero hoy
soy más sabio que antes. He vuelto con una sabiduría, con un conocimiento que yo no tenía y que hoy agradezco de todo corazón, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Claro, claro. ¿Y esto que te sucedió tiene relación con New York, con Nueva York? Sí, es curioso, es impresionante porque, en fin, yo conozco New York de tres ocasiones, en tres momentos de mi vida, por motivos de trabajo fundamentalmente, he ido a la ciudad de Nueva York y siempre me ha fascinado, me parece un lugar maravilloso, pero tampoco yo estaba obsesionado con volver a Nueva York. No, no era esa la cuestión. Y de repente, en mi ECM, en mi experiencia cercana a la muerte, yo viajo a Nueva York varias veces. Me, Directamente lo decido y aparezco en el lugar. O sea, realmente en las ECMs te teletransportas de alguna manera, ¿no? Uno piensa, decide, desea y ese deseo se cumple de forma impresionante. Y lo más impresionante, sobre todo de todo lo que voy a contaros esta tarde, es el por qué yo acudía a Nueva York. ¿Qué pasaba? Bueno, pues lo que pasaba es que yo iba a Nueva York en busca de su agua, en busca del agua de Nueva York. Tú puedes decirme, Luismi, ¿y por qué no te fuiste a las cataratas del Niágara? ¿O por qué no te fuiste al río Amazonas o al río Congo? ¿Por qué, ya que podías viajar, por qué no te fuiste a la Antártida en busca del agua? Tienes toda la razón. Pero la verdad es que había un poderoso motivo, sin duda místico y mágico, que me estaba esperando en New York y que realmente es algo impresionante. Resulta que yo me obsesioné a lo largo de ese estado de coma con el agua. Esto debe ser bastante normal porque la persona que ha sido intubada, que se le ha hecho una traqueostomía, como a mí, se le ha metido un tubo por aquí, suele tener sed. Esa persona suele ser un paciente que tiene necesidad de agua. Y yo realmente tenía sed, una sed criminal, como nunca yo la he sentido. Una sed impresionante, ¿no? Pero yo iba a Nueva York porque caminando por el Central Park, yo ponía la mano así, como un cuenco, como si fuera un vaso, y entonces poniendo la mano así en las paredes de roca, unas paredes de piedra que había en el Central Park y que yo estoy seguro que hoy todavía están y que yo podría ir a Nueva York ahora físicamente y realmente y llevarte al sitio exacto donde pasó esto que te voy a comentar. Yo ponía la mano allí y bebía un agua pura, maravillosa, que salía de esas rocas. Salía una surgencia de agua impresionante, que yo bebía ávidamente. Un agua helada, clara, limpia, maravillosa. Yo la bebía y según la bebía miraba mi cuerpo y mi cuerpo se iba iluminando. Se iluminaba todo mi cuerpo. Imagina la pureza de ese agua, ¿no? Yo desde el primer momento a ese agua la bauticé como agua fósil. Yo pensé, esto es agua fósil. Y decía agua fósil porque yo entendía que era un agua muy antigua que estaba ahí preservada para mí y que nunca había entrado en contacto con ningún organismo biológico, o sea, una vaca, un caballo, un ciervo, cualquier animal que hubiera bebido en ese agua hubiera transmitido microbios y por tanto ya no sería agua fósil, ¿no? Entonces, yo me enamoré del agua fósil de Nueva York. Entonces, en el Central Park, yo era muy feliz. Yo iba desnudo totalmente y descalzo. Entonces, bebía aquel agua
y era para mí maravilloso. Me saciaba y de alguna manera me hizo un yonki de ese agua. Me llegué a enganchar casi como una adicción. Era algo precioso. Y a la vez yo iba observando cómo iba formándose una zona natural única, una zona húmeda maravillosa en el Central Park. Y me empecé a enamorar de ese acuífero, de esa surgencia de agua y de la cascada en forma de piscinas naturales que se estaba formando allí. Empecé a pensar y ahí salió mi parte ecologista, mi parte de acción. Empecé a pensar, bueno, esto hay que protegerlo, esto es una maravilla. En Manhattan, en el centro de Manhattan, una surgencia de agua fósil como esta, esto hay que protegerlo. Y yo me empecé a obsesionar con esa idea de proteger ese agua. Volví a mi situación natural en mi ECM, que era el territorio español por donde yo estuve, y te puedo contar y te lo voy a contar todo. Pero yo volví a Nueva York varias veces con esta idea, la idea de proteger esa maravilla que yo había visto con mis propios ojos que se había formado en New York. Entonces yo tenía que proteger aquello. Y una de las veces que viajé a Nueva York, voy caminando por Manhattan, había miles de personas, como supongo que ahora mismo estarán caminando por allí, como siempre, ¿no? Ya sabemos esa ciudad, la vida que tiene, ¿no? Bueno, esas personas que caminaban iban evidentemente cada uno en su mundo, yo iba en el mío, ya te digo que yo iba desnudo y descalzo, pero nadie me miraba, nadie observaba nada, nadie se metía conmigo ni yo con nadie. Iba pensando en ese momento en la pureza de ese nuevo escenario natural que se estaba formando en Manhattan cuando de repente un señor, un hombre que iba aquí a mi lado izquierdo, caminando él también en la misma dirección que yo, me leyó la mente, me la leyó y me dijo, caballero, si usted quiere proteger eso, usted solo tiene que hacer una cosa, tiene que hablar con el señor de la guerra, me dijo. Dice, él es la única persona capaz de proteger eso o de destruirlo para siempre. Entonces yo me quedé con el asunto. Esta persona me habló a través de la mente y me habló en español. Yo le contesté en español, le di las gracias y acto seguido me encuentro en un edificio de Manhattan aproximadamente en un piso 5 o un piso 6 de un gran rascacielos de Manhattan. Me encuentro ahí adentro en un despacho propio de los años 70 por la decoración, lo digo, de los años 70 del siglo XX. Y en ese lugar estoy metido en un despacho donde hay un general japonés, un general japonés en Nueva York. Bueno, es una epopeya rocambolesca, pero bueno, en todo caso muy interesante. Esta persona estaba vestida de civil, no iba vestido de militar, pero yo sabía que era un general, no sabía su nombre, era un japonés de unos 50, 55 años, un hombre muy atractivo, un hombre guapo, un hombre que llevaba un jersey de cuello negro y unos pantalones de color gris y un hombre realmente elegante. Esta persona me estaba escuchando con mucha atención y yo notaba en su mirada un cierto cariño, una cierta comprensión. Le debía parecer naif que un hombre como yo le estuviera hablando de proteger un paraíso ecológico, ¿no? Debía parecerle algo bonito y aquel hombre lo único que portaba en sus manos portaba una vara, una rama de
bambú muy fina, una vara muy fina de bambú, con la cual cuando la persona se sentía intimidada porque yo elevaba la voz, bueno, pues esta persona daba unos golpes en la mesa muy fuertes con el bambú y entraban dos hombres de seguridad, dos hombres muy fuertes, dos auténticos gorilas. Me cogían cada uno de un lado de aquí y de aquí y me sacaban del despacho, sin pegarme, sin hacerme daño, pero me llevaban en volandas y así pasó varias veces. Varias veces que yo me aceleré hablando con él, ocurrió. Y una de las veces es cuando él me dice, Luis Miguel, y me llama por mi nombre, me dice, Luis Miguel, lo siento, pero no me queda más remedio. Tengo que bombardear. Digo, ¿pero qué dice usted? Bueno, yo me enfado, digo, pero oiga, ¿ustedes qué quieren? ¿Otro Pearl Harbor? ¿Quieren provocar otro Pearl Harbor en la historia? No, 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 lo siento, pero es que es mi obligación, tengo que hacerlo. Yo me enfadé infinitamente y aquel hombre empezó a dar golpes en la mesa de nuevo. Entraron los dos gorilas y me sacaron del despacho. Entonces, una vez que me sacaron, yo recuerdo verme frente a la puerta de su despacho en un pasillo que yo recuerdo perfectamente, un pasillo que tenía, el suelo era de moqueta color granate, y las paredes eran de madera de sapelli, esa madera que se pone en la decoración de los años 70 que estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo recuerdo perfectamente. Si yo miraba a este lado, al lado derecho, yo veía al fondo una sala muy grande con los ventanales abiertos y los visillos moviéndose, y a través de esas ventanas yo calculé la altura del edificio en el que yo estaba. A través de esas ventanas yo calculé que estaba en torno a un sexto piso, más o menos. Y si miraba para el lado izquierdo, encontraba una máquina de hacer fotocopias y un pasillo muy oscuro. Bueno, pues yo estando allí, yo ya lloraba, lloraba y lloraba porque me había dado este general el gran disgusto. Yo lloré, lloré y me fui inmediatamente al Central Park. Volví corriendo. Y cuando volví, lo primero que vi, no lo olvidaré, fueron los árboles rotos, los árboles tronchados, partidos por la mitad, estaban muertos. Y en el agua, ese agua tan maravillosa, había unas piscinas naturales con unas láminas de agua preciosas que tenían encima queroseno, había aceite, olía a queroseno, estaba muerto, había entrado la muerte allí, habían destrozado aquella maravilla. Bueno, el caso es que yo me puse de rodillas llorando en el Central Park, no volví a ver al general japonés, no vi nada más. Lo que recuerdo es que de ahí proseguí mi ECM aquí en España. Volví a España y proseguí mi ECM, también con otro episodio relacionado con el agua, algo impresionante. Bueno, el caso es que yo me quedé muy impresionado con todo esto que te estoy contando porque el nivel de la vivencia fue tan nítido, tan bonito, que evidentemente no era un sueño, era mucho más allá de un sueño. Entonces, cuando yo volví de mi estado de coma, pues yo inmediatamente volví y a mi mujer, que estaba sentada en mi cama, la expliqué inmediatamente lo que me había pasado en Nueva York. Y ella se quedó impresionada. ¿Pero cómo? ¿Qué dices? ¿Nueva York? Digo, sí. Dice, pero bueno, ¿pero qué me estás contando? Entonces ella cogió una libreta y apuntó las palabras claves. Había una palabra clave que era agua fósil. Agua fósil, Nueva York. Ella apuntó agua fósil, Nueva York. Y luego un buen amigo mío brasileño, que vino también a verme al hospital aquí en Madrid, también le expliqué todo
y se quedó impresionadísimo. Él se iba al día siguiente a Brasil y se quedó impresionado con lo del agua fósil en Nueva York. El caso es que 4 días después, este buen amigo, desde Sao Paulo, desde Brasil, nos manda un WhatsApp en el que adjunta un artículo que aparece en el periódico más importante de Brasil, que es la Folha de Sao Paulo. En la Folha de Sao Paulo aparece un artículo publicado en la misma fecha en la que yo estoy en la UCI muriéndome. En el mismo momento en el que me estoy muriendo, la Universidad de Columbia en New York da una rueda de prensa en la que explica que han encontrado en su departamento de geología la bolsa mayor de agua fósil de la historia, que la han encontrado en la costa de Nueva York. Es un depósito de agua dulce y dice textualmente de agua fósil que ha quedado oprimido por los sustratos del fondo del Océano Atlántico y que es algo descomunal. Es un descubrimiento enorme. Nunca antes se ha encontrado un depósito de agua dulce, de agua potable como ese. Nunca jamás. Esta nota se publica en inglés y se publica como un paper científico en la revista Science, de manera que no es un reportaje de divulgación periodística traducido al español que yo hubiera podido leer, por ejemplo, ¿no? No, no, es un trabajo científico dirigido por el geólogo Kerry Kay, y esta persona descubre con una metodología científica lo que yo descubrí a través de mi ECM, ¿no? Quizá con la intuición, quizá con mi espíritu. ¿Cómo se puede explicar algo así? Es algo muy bonito, es algo precioso. Yo vi ese agua que está todavía debajo del Atlántico y que con la porosidad de la roca y del sustrato del suelo de Nueva York perfectamente podría haber aflorado. Ciertamente lo que yo sentí y percibí científicamente puede perfectamente verse que es así, ¿no? De manera que a mí esto me dejó fascinado. Es algo que suma, además de a la parte sin duda espiritual en la que una persona como yo, que debería haber muerto, pues ha vuelto y está aquí hablando con todos vosotros, a esa parte le sumas una parte mágica en la que yo de alguna manera percibo algo que se va a anunciar en rueda de prensa y que evidentemente a mí no me dijo nadie. En mi estado de coma yo no tuve ninguna percepción del exterior, no hubo ningún médico, no hubo ninguna enfermera que vinieran a decirme al oído, oye Luis Miguel, ¿sabes que han encontrado agua fósil en Nueva York? Claro, eso nadie me lo dijo jamás y por eso es sorprendente esta historia y por eso digo que New York estuvo en el centro de mi ECM, de mi experiencia cercana a la muerte, ¿no? Siendo de Madrid como soy y siendo una persona del mundo también, ciudadano del mundo, porque hay algo muy bonito que tiene que ver con todo esto y es que durante toda mi experiencia cercana a la muerte, yo me sentí parte de un todo. O sea, yo era una pequeña célula del gran organismo Gaia, de lo que es el planeta, ¿no? Bueno, yo era un soldado al servicio del planeta. Y en ese sentido, yo estaba conectado mentalmente, lo mismo con un elefante que con un árbol, que con un lobo, que con cualquier ser vivo de este planeta. Por eso quizá New York estuvo en el centro, porque si el evento natural que estaba ahí y que todavía hoy
a día de hoy los neoyorquinos podéis disfrutar ese agua fósil, si ese evento natural existía como tal, ¿cómo yo no me iba a dar cuenta de ello? Si yo formaba parte del planeta, ¿no? Si yo era un bioindicador de todo eso también. Claro, y bueno, la verdad es que es una experiencia muy bonita que yo agradezco infinitamente porque a mí me ha quedado del ictus una hemiplegia del lado izquierdo. Yo tengo este brazo, pobrecito, está dormido. Mis piernas también tengo problemas. Tengo una discapacidad. Mi vida no es fácil, pero me siento muy feliz y muy agradecido. O sea, estoy realmente enamorado todavía más, si cabe, de la existencia. Y considero que la discapacidad, además, vivir la vida con movilidad reducida, por ejemplo, sea de donde sea la persona que me esté escuchando, es una gran oportunidad para superarnos y para celebrar la vida día a día. Entonces, a pesar de todo eso, yo agradezco infinitamente una experiencia tan bonita como esta. Claro, cómo no. Claro que sí, qué maravilloso es tu testimonio y qué maravilloso es descubrir tan claro cuál es el servicio que te toca a ti en este Claro, lugar. sí, sí, es muy bonito porque además en el mundo de las ECMs, bueno, vosotros estáis especializados en esta materia tan humana y tan bonita y tan desconocida, en la auténtica revolución de la humanidad, que es entender la muerte, que ese ha sido el tema pendiente que llevamos millones de años por ahí perdidos. Realmente, al respecto, yo voy a contarte cómo yo lo veo y lo siento. Por ejemplo, para empezar, lo primero que ha ocurrido en mi vida después de vivir una ECM como esta, inesperada, lo primero de todo ha sido que he perdido el miedo a la muerte radicalmente. Yo ahora mismo me relaciono con ese hecho de otra manera. El horror vacui, que es como los romanos llamaban al miedo al vacío, yo lo he perdido absolutamente. Yo hoy soy mucho más libre que lo era antes. No porque fuera una persona miedosa y temerosa, pero sí es verdad que me gustaba tanto la vida que siempre pensaba, cuando esto se acabe, qué pena, ¿no? Y ese Mm. vacío se hacía enorme y me oprimía. Hoy ya no. Hoy puedo garantizar que al menos desde mi experiencia, en los pagos de la muerte, en las cercanías de la muerte, todo es sublime, todo es maravilloso y todo es de una belleza portentosa, una belleza increíble, aparte de la paz y del amor que se siente en esos momentos. Pero también se siente algo que yo desconocía y que considero que hay que hacer proselitismo con la gente que nos quiere, la gente que nos escucha, con la gente con la que compartimos la vida. Y es que además de perder el miedo a la muerte, yo lo que sí he podido darme cuenta y aceptar es que en ese momento en el que te estás debatiendo entre la vida y la muerte, estás abandonando este plano. Tú no eres un objeto pasivo. Yo creía que era así, que cuando la muerte llegaba tú te entregabas y no podías hacer nada. Pero resulta que no. Resulta que en esa situación lo que de verdad se potencia es tu conciencia. Tu conciencia se potencia de manera poderosa y tú decides, tomas decisiones. Tu alma tiene un gran protagonismo en ese aspecto y en esa situación. Y esto me parece que es esperanzador y precioso. Mira, tanto es así que después de mi última visita a New York, cuando lloro, cuando veo todo aquello destrozado,
que de alguna manera es el sueño de un hombre de por fin ver a una sociedad alineada con la defensa de la naturaleza. Lo que a mí me rompe aquel japonés, aquella sociedad insensible en aquel momento, es mi sueño de un mundo mejor. Eso por lo que yo he peleado toda mi vida. Bueno, pues cuando yo salgo de allí, acabo en un valle aquí en España. Es un valle que yo relaciono con un valle que yo he conocido, el Valle de la Liébana, en Cantabria, muy bonito, un valle muy bonito, de laderas muy suaves, pero muy profundo. Yo estoy en ese valle y en ese valle estoy solo, pero siento sensación de compañía. O sea, yo no tengo nadie a mi alrededor, pero estoy acompañado. Y en ese sitio yo intento ver el fondo del valle. Estoy así, miro y no consigo ver el fondo del valle. Está muy profundo y sí percibo una sensación densa de presencia. O sea, tengo la sensación, yo he bautizado a ese sitio como el Valle de la Muerte. Tengo la sensación de que en el fondo de ese valle algo se cocía bastante serio y definitivo. Algo pasaba ahí abajo. Y además había miles de ánimas, de almas por allí que me estaban incomodando. Yo no estaba muy a gusto allí. Me quería marchar. Hay un momento en el que quiero marcharme. Percibo perfectamente cómo el sol se está poniendo por aquí a la izquierda y ilumina todo de un color rojo impresionante y lo veo perfectamente. Y cuando digo no estoy a gusto aquí, me voy a marchar ya, ya llevo aquí mucho tiempo, en ese mismo momento de repente veo un camino entre árboles precioso, un camino que tira de mí, tira yo diría que casi con una fuerza erótica, me atrae, me seduce ese camino y me quiero ir por ese camino. No me quiero dar la vuelta y marcharme, lo que quiero es coger ese camino entre árboles que era precioso, era maravilloso. Y yo soy naturalista, como te he dicho al principio, y he vivido en lugares inolvidables. Yo he pisado muchas veces selva virgen en diferentes países del mundo. He vivido en Tanzania, he vivido en Brasil, he vivido en muchos países. Por tanto, no cualquier cosa no me impresiona, ¿no? Pero ese camino era realmente maravilloso. Cuando voy a cogerlo, cuando en décimas de segundo voy a decidirme a coger ese camino, una voz muy nítida, muy fuerte, una voz aquí a este lado, me dice, no, Luis Miguel, no vayas, no es tu momento, vuélvete, no es tu momento. Y yo me quedo así, me doy la vuelta y busco la voz para enfrentarme a ella. Me enfado porque es la primera vez que me han cortado la libertad en toda mi ECM. Y hago así y me dice, vuélvete, date la vuelta, vuélvete. Y efectivamente, según me vuelvo, me meto en un portón muy grande, una especie de puerta donde hay una luz blanca, muy luminosa, la luz del mediodía en el Mediterráneo español, por ejemplo, esa luz que te ciega, ¿no? Entonces me da la luz muy fuerte, hago así y aparezco ya en la cama de mi hospital y aparece mi mujer ahí sentada, ¿no? Ella se gira, se da la vuelta y la digo, cariño, vengo de la gloria bendita. Dice, joder, mi vida, dice, pues si ibas a morir, si estaban pensando ya que no había nada que hacer contigo. Fallo multiorgánico le llaman. Riñones, pulmones, corazón, el cerebro, todo muy mal. Pero yo volví, digo, vengo de la gloria bendita. Bueno, pues esa voz que tanto me ha preocupado durante años, han pasado 5 años de mi ECM, esa voz que me ha tenido retumbándome en la cabeza tantas veces, yo quería saber de quién era. Bueno, esa voz al final
resultó ser mi propia voz. Fui yo, era mi voz. Debió ser mi conciencia, no lo sé. Pero mi propia voz me dijo, no, no es tu momento, Luis Miguel, vuelve, vuélvete. Por eso digo que no somos objetos pasivos. En esa situación, de alguna manera, tenemos que tomar decisiones, claro. Y esto a mí me parece que le da a la muerte un sentido muy bonito, muy interesante, ¿no? Lo que evidentemente no tiene ningún sentido es que una persona preciosa como tú y joven, Gracias. eh, sí, es verdad, que esté comiendo con unos amigos, se atragante con un hueso, se atragante y de repente empieces a convulsionar, llegue una ambulancia y te vayas y te mueras y 48 horas después te estemos incinerando en un cementerio. Eso no tiene ningún sentido. Que la persona desaparezca con toda su esencia, con su ideología, con sus amores y desamores, con todo, no tiene ningún sentido. Yo a eso le llamo estafa biológica. O sea, por un fracaso biológico vamos a derrumbar todo lo que ha costado poner en pie la vida de un ser humano, ¿no? No, no puede ser. Y lo mismo digo con la vida de un elefante de 20 años. Un cazador con un rifle va a borrar del mapa para siempre y para la eternidad a ese elefante que era el rey de la sabana. Yo creo que no. Creo que no. Creo que hay una muerte de carácter biológico y luego poco a poco llegamos a esa otra muerte de nuestro yo, la muerte de la parte esencial del ser, ¿no? Y esto es algo que ya admitían los antiguos romanos, incluso los griegos en la Grecia clásica, hace ya muchos siglos, ¿no? Lo que sí tiene sentido es que en la muerte tú seas un objeto positivo, activo, no pasivo. Eso sí, que la muerte tenga un sentido, tiene que ser a través de una gran experiencia, de un gran viaje, donde, fíjate, yo por ejemplo tenía una sensación de desapego corporal totalmente. Yo recuerdo que mi ECM se inicia observando mi cuerpo que está aparcado en la cama de un hospital. Pero yo no sé ni por qué está allí mi cuerpo, por qué estoy allí, no lo sé. O sea, yo no soy consciente de que me ha dado un ictus, de que estoy en un coma, no, no. Pero lo que sí es verdad es que mi cuerpo es algo que yo deposito ahí con tranquilidad y me entrego absolutamente a mi instinto y a mis sentidos y desde luego a mi espíritu y a mi conciencia, ¿no? De hecho, la supraconsciencia que dicen se activa en esta situación, yo la identifico con eso, esa gran capacidad que tienes de reflexionar sobre lo que ha sido tu vida. Yo, fíjate, no tenía ningún anhelo o apego con mi vida en el sentido de que ni recordaba que era padre, ni recordaba que era hijo, nada de eso recordaba, nada de eso me importaba. Yo lo único que me importaba era lo que estaba ocurriendo en ese momento y era un recién nacido. La sensación es que yo era un recién nacido. Eh, y bueno, pues fíjate, yo me había casado hacía 9 días, pues no recordaba a Mónica, no tenía ninguna sensación de melancolía, no, no, ningún apego, por supuesto, a lo material, nada. Era yo en estado puro, ¿no? Así es como me represento, como Le Petit Prince, como el Principito, ¿no? Una especie de niño, un niño grande observando todo ese mundo impresionante, que es algo increíble, con un amor y una paz que te hace querer quedarte allí. No quieres de ninguna manera, quieres volver. No, claro.
Me imagino, ¿quién va a querer volver de algo así, no? Claro, claro, por supuesto. Mm. Esa era una de las preguntas. Cuando tú te percibías corriendo hacia el Central Park y Mm. describes que te veías o que estabas desnudo, ¿realmente percibías que estabas en un cuerpo físico o eras como, no sé, una energía, Eh, algo Mira, diferente? a veces he pensado que era como una energía, pero por otra parte, pequeños detalles muy sensitivos me hacen plantearme que realmente ahí había una estructura, ¿no? Por ejemplo, mientras yo camino por el Central Park, las piedrecitas del camino, las chinas de piedra, se me clavan en los pies. Y yo recuerdo ese pequeño dolor, esa molestia en mis pies. Yo lo tenía, sin duda alguna, sí. Eh, fíjate, es muy curioso, yo no he tenido como en muchas ECMs la sensación de salir de mi cuerpo, ¿no? Esa no la he tenido, no he vivido esa sensación ni de salir ni de entrar, pero sí que me he visto en plano cenital, sí que me he visto desde arriba, sí, me he visto en varias ocasiones y ahí sí veía mi cuerpo, sí. Mira, yo iba caminando por el campo, por la naturaleza, algo maravilloso, unos paisajes preciosos, equilibrados y bellísimos, y de repente yo veía como unas sábanas de color blanco tendidas en mitad del campo, en mitad de la hierba, y yo cogía carrerilla, iba corriendo, saltaba y me quedaba ahí en posición fetal. Me quedaba muy a gusto, en posición fetal. Pero fíjate, cuando estaba allí, yo me sentía muy bien porque inmediatamente venía la protección. Y la protección era una manta de amor, digo yo. Bueno, era una manta mullida en contacto conmigo, era una manta muy mullida, pero por fuera, cuando yo sacaba el brazo y la tocaba por aquí, por fuera esa manta era de acero. Era una estructura de acero que estaba mullida en contacto conmigo, pero por fuera me protegía totalmente. Y yo no quería salir de esa situación. Era el amor en un sentido no humano, no el amor que sientes por una mujer o por un hombre, no, no, no. Era un amor de carácter generalista o colectivo o celestial. No quiero que se identifique nada de esto con una cuestión tan solo religiosa, porque como bien sabéis, la espiritualidad es mucho más potente, mucho más variada y enorme que la religiosidad, ¿no? El caso es que era un amor y una paz que es algo maravilloso. Y yo me veía en esa situación desde arriba, una mirada cenital sobre mi cuerpo tapado por esa gran manta, claro, en posición fetal, sí. Muy bonito. Qué interesante que es todo esto. Y la comunicación con esta persona japonesa, Ujú. ¿recuerdas si era con sonidos verbales o era Sí, más... sí. No, no, era con sonidos verbales y yo diría que también con alguna partícula de saliva que salía de nuestras bocas, ¿no? Fíjate, esta persona, siendo japonesa y estando en New York, esta persona me hablaba un español perfecto, me hablaba perfectamente en español. Y y yo a él también, o sea, hablábamos, era una conversación larga y densa. Y lo más importante, esta persona estaba comunicándose conmigo muy cercanamente, pero no cercanamente solo por lo verbal, sino que gestualmente era muy afectuoso, muy cariñoso conmigo. Esta figura habrá que investigar a ver qué significa, porque lo mismo ese acuífero que la Universidad de Columbia ha detectado y que está en estos momentos en manos de la ciencia norteamericana,
Lo mismo, quién sabe, la Mitsubishi o la Nissan o la Suzuki o cualquier gran imperio japonés la compra mañana y hace no sé qué cosa con eso. Yo estoy muy atento porque estoy convencido que esa figura de ese general japonés tiene un significado en todo esto. No Mm. cabe. Claro. Definitivamente, y se te ha dado a ti, como dijiste tú, porque eres un soldado al servicio del planeta, por eso se te ha Sí, dado sí. información a ti. Sí, soy un soldado pacifista y desarmado, está claro, pero sí muy obediente, muy disciplinado y lo que en ecología, en la ciencia que estudia la relación entre las especies y el espacio, se llama biocenosis, es lo que yo sentí, que yo formaba parte de una biocenosis. Una biocenosis es una comunidad viviente y yo formaba parte con claridad de esa comunidad viviente. Sí es verdad que toda mi vida, por dedicarme a lo que me dedico, desde el punto de vista intelectual, yo tenía esto muy claro, pero ahora en mi ECM adquirió una forma espiritual, metafísica. O sea, yo llegué a una conclusión que racionalmente tenía claro, llegué a esa conclusión desde un punto de vista metafísico. Y esto es un regalo en sí mismo, ¿no? Tuve la clara sensación de haber estado como en la Biblioteca de Alejandría en el siglo segundo antes de Cristo, cuando aquello era esplendoroso. Pero claro, yo no vi legajos, ni había libros, no había estanterías con los libros allí. No, no me hizo falta. Yo sabía que estaba transitando un territorio donde había una sabiduría ancestral, global y colectiva. Yo sabía que estaba allí, estaba donde están todas las ideas del mundo, donde está toda la sabiduría, todo el saber del planeta en diferentes tiempos y culturas. Bueno, pues yo estuve en ese foco impresionante energético. Yo tuve esa clara sensación. Y claro, eso hace que yo hoy me sienta mucho más sabio que fui. Luis Miguel es hoy otro, es otra persona más completa, no cabe ninguna duda. Y me hace falta porque además con la discapacidad uno tiene que sacar lo que tiene y lo que no tiene. Tiene que ponerlo a diario ahí sobre la mesa y organizarlo bien para que tu vida no se convierta en un fracaso, ¿no? Sino todo lo contrario. Definitivamente, veo en ti esta unión perfecta que se va a dar en algún momento de la parte científica a la parte espiritual. Sí, Ya hay muchos científicos que están comenzando a dar esta vuelta que a ti te claro, sucedió y van uniendo todo esto, todo lo que se aprendió de una forma fuera de lo espiritual, ¿no? Desde una mente claro, humana, de una mente sí. racional, Sí, a la realmente estas cosas en el fondo son ridículas porque que la propia ciencia cuya obligación es abrir puertas y abrir ventanas al alma humana, que la propia ciencia ponga problemas en el camino, es una equivocación. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando yo he ido atando cabos, Mm. escribí a la Universidad de Columbia y escribí sin duda al señor Kay, al científico que descubrió esta bolsa de agua fósil. Y le escribí para contarle esta misma historia que os he contado y para ponerme a su disposición, a disposición de la universidad, para que analicen todo, no sé, me da lo mismo la máquina de la verdad, lo que quieran, para que vean que no estoy mintiendo, ¿no? Pero porque considero que un testimonio como este no debería quedarse ahí en vía muerta. Y no me ha contestado. Han pasado ya meses y no he tenido contestación al respecto.
Por cierto, aprovecho para deciros que si se os ocurre alguna manera más directa de poder yo contactar con el Departamento de Geología de la Universidad de Columbia, estaré encantado, porque es algo que considero es mi obligación. Yo tengo la obligación de entrar en contacto para resolver este enigma. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Es algo muy bonito. Pero sí, bien dices, la ciencia está dando pasos en materia de ECMs cada vez más, obviamente, porque los médicos, desde la época de Hipócrates, sabes que eran grandes humanistas. O sea, un médico, además de investigar el cuerpo humano y todos los procesos que se dan en él, era poeta, tocaba la guitarra y además era un gran humanista. Eso pasó siempre. Hoy en día parece ser que la ciencia anda de puntillas por estas cuestiones, como no queriendo darse cuenta de que somos evidentemente cuerpo y alma. Está claro. Esto no cabe ninguna duda al respecto, ¿no? Somos un binomio perfecto y bello en la medida en que se acepte la dimensión espiritual del ser, ¿no? No cabe duda, claro. Definitivamente. Luis Miguel, ¿has tenido la oportunidad de viajar conscientemente a esos espacios como lo hiciste en ese momento? Pues mira, realmente ninguno de los espacios que yo vi donde puedo ubicar los diferentes episodios son lugares conocidos por mí. O sea, ninguno de ellos ha sido, salvo en el caso del Central Park, que estoy convencido que incluso yo puedo llegar a tocar la roca por la que salía el agua. Yo estoy convencido que voy a tocar esa roca. Si yo viajo a New York, yo voy a tocar ese lugar y lo voy a sentir y lo voy a ver. Pero con respecto a otras partes de mi ECM, no he tenido esa oportunidad. Lo que sí he tenido oportunidad muy bonita es a veces si la noche se complica y no consigo dormirme a la primera, cosa que evito porque una de las mejoras en el ictus es dormir bien y eso yo lo he aprendido y en eso soy un maestro. Consigo dormir de maravilla. Pero si alguna noche la cosa se complica, cierro los ojos y me voy a ese valle, me voy al valle o me voy al despacho del japonés y paso un rato allí y estoy allí y vuelvo a revivir aquellas situaciones con mucha verosimilitud. Eh, ya te digo de verdad, no son sueños. Los sueños, si uno los cuenta cada vez de manera diferente. Van pasando los años y los sueños se van deformando. Las experiencias y las vivencias, aunque haya sido en otra dimensión, como ha sido mi caso, se cuentan siempre con una nitidez y una lucidez extrema, ¿no? Y es lo que me pasa a mí, ¿no? Que me acuerdo, ya te digo, el color de la moqueta, me acuerdo de los aromas, olores, recuerdo perfectamente, antes de ayer me preguntaba un amigo, estábamos hablando de todo esto, me decía, Luis Miguel, pero tú te emocionabas ahí. Digo, hombre, claro, yo lloraba, yo lloré. ¿Qué me dices? Sí, digo, yo lloré, notaba las lágrimas que me caían por las mejillas, sí, y la carne se me ponía de gallina ante paisajes impresionantes. Yo me emocionaba, ¿no? Me consideraba una persona realmente con mucha suerte de ver lo que estaba viendo ahí, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible, Luismi? ¿Cómo puedes tener esta maravilla aquí delante de ti, ¿no? A mí me impresionaba, me impresionaba. Que Y sentía como siento ahora, sí, sí sentía así. al conversar esto que te sucedió con tu esposa o tu familia, Mm. ¿alguien de ellos pudieron percibir algo en tu cuerpo?
no sé, los latidos del corazón más rápidos, más acelerados, o algún movimiento físico en tu cuerpo mientras que tú estabas inconsciente, ¿no? No, la verdad es que mi estado de coma fue en ese aspecto volcado hacia el lado izquierdo de mi cuerpo, que curiosamente es el lado que tengo hemipléjico, pues ahí es donde yo me volqué como para proteger mi brazo, como para proteger mis piernas, no lo sé. Y a partir de ahí estuve los 3 meses así. Entonces, Mónica me hablaba al oído, me cantaba canciones, me contaba cosas, pero yo no oí nada. O sea, no tengo ninguna sensación, ninguna percepción de esa situación hacia el exterior. Todo lo que me pasó, si lo pusiéramos en una línea de tiempo, se supone que se deberá corresponder cronológicamente dentro de los 3 meses que pasé con diferentes situaciones. A lo mejor ya te digo, la sed que yo tenía fue el día que me metieron el tubo en la tráquea. A lo mejor ahí se provocó la sed, no lo sé, pero la verdad es que no hemos conseguido en ese aspecto relacionar las cosas. Lo que sí sabemos es que mi cerebro estaba en una línea muy plana, o sea, mi actividad cerebral era evidentemente muy compleja porque la sangre de la hemorragia había inundado todo el cerebro. La gente debe saber cómo funciona nuestro cerebro, que es una maravilla. Las neuronas se comunican obviamente por electricidad. La electricidad es lo más importante de nuestra actividad cerebral. Para que haya alucinaciones o sueños, si queremos llamarlo así y dejarlo así, hace falta electricidad en mi cerebro. Y ya ni te cuento para vivir algo, memorizarlo como yo lo memorizo y como yo lo ordeno y lo expreso. Hacía falta una actividad eléctrica, que según me han contado los neurólogos, como la sangre había encharcado todo, era imposible, no se daba esa electricidad. Las neuronas estaban ahogadas. Tú fíjate que en el ictus, en el stroke, por cada minuto que pasa sin que te atiendan, se mueren 2 millones de neuronas por minuto. Mueren 2 millones de neuronas por minuto. No olvidemos de todas las formas que tenemos la gran suerte de ser un animal muy interesante. Tenemos más neuronas que estrellas en la Vía Láctea. O Wow. sea, la Vía Láctea, que es la galaxia donde está el planeta Tierra, no tiene tantas estrellas como tenemos neuronas en nuestro cerebro. Los miles de millones de neuronas que tenemos son los que a mí me han salvado, porque evidentemente murieron millones de neuronas. En un stroke mueren millones de neuronas, pero no hay, no tantas, afortunadamente. No, Sí, no hubo en ese aspecto ninguna cuestión que pudiera relacionarse con un movimiento mío de nerviosismo. Al claro. contrario, me dicen que estaba guapo, que estaba plácido, con un semblante muy, muy bonito. Estaba yo muy ahí como dormido, totalmente dormido y a gusto, ¿no? Bueno, sí. Sí. Fue una pregunta de curiosidad, ¿no? Porque Mm, poniendo todas las cosas juntas, viendo sí. que evidentemente es el alma, es el que está trabajando fuera de nuestro cuerpo. Mm, Curiosidad fue saber, ok, qué hace el cuerpo cuando no está con el alma, ¿no? Se queda tranquilo, se queda en paz, dependiendo de lo que el alma está haciendo, calculo yo, no sé. mm. Sí, 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 Ahora, correcto. te iba a hacer otra consulta. A la hora que llegaste, esta persona, esta presencia japonesa, destruye aquello tan hermoso que tú estabas protegiendo o querías proteger, Sí, sí. te enojas y decides volver. Y llegas a ese valle donde estás en una decisión.
sí, Sabías, sentías de que había algo allá abajo que sí. no debías de llegar ahí. Sí, sí, efectivamente. Fue la única vez que sentí la preocupación, ya ves tú, por una parte mi conciencia era tan fuerte y mi espíritu yo lo sentía tan fuerte que me sentía inmortal. Fíjate qué cosa, ¿no? Estaba en el lecho de muerte, pero me sentía inmortal. Y luego, por otra parte, ¿qué más podría a mí matarme que no fuera mi propio derrame cerebral, el accidente cerebrovascular que yo tenía? ¿Qué podría matarme a mí? ¿Por qué yo tenía ese miedo que me daba ese valle? Ese valle me daba miedo porque había ahí algo muy poderoso, muy tétrico. Algo pasaba ahí en ese valle, ahí abajo. No sé si el famoso juicio final o no lo sé, pero la verdad es que sentía la sensación de que había un ambiente muy cargado, con miles de ánimas por ahí pululando, ¿no? Y yo mismo me dije, no, Luismi, no, macho, aquí no pintas nada, venga, vete de aquí ya. Y yo sí me empecé a sentir nervioso y eso que no había nadie a mi alrededor, no había nadie, pero yo me sentía con la presencia de alguien que me estaba cuidando, fíjate, eso sí, sí lo tenía. Qué interesante. Y al momento de sentirte atraído a ese camino tan lindo, tan bello, Mm. tomaste la decisión y tu mismo ser te dice no. Sí, sí, es increíble, porque además yo no reconocí esa voz en ese momento. Me ha costado 4 años recordar esa voz, y era yo mismo. Pero además las palabras claves son muy bonitas. No, Luis Miguel, vuelve, no es tu momento, vuelve, vuélvete, no es tu momento. Tú fíjate, no es tu momento. Esto es bastante habitual en todas las ECMs, pero lo que no suele ser tan habitual es que seas tú mismo, que sea tu Correcto. propia voz. Pero es algo muy bonito porque es verdad que es habitual que hay un camino establecido, el famoso túnel o como queramos llamarlo, donde tú vas tranquilo, vas en dirección a la luz o lo que sea, ¿no? Y de repente siempre aparece o una puerta que se abre o una escalera. Esto es muy común en las ECMs, ¿no? En mi caso fue un camino entre árboles y era una atracción poderosa. Por eso yo digo que en esos momentos la muerte es seductora, ¿no? La muerte de alguna manera te atrae, te seduce, no te atrapa, no es algo horrible que te coja, que no, no. Pero fíjate hasta qué punto te estoy contando esto, que puede haber un problema. Quizá este proselitismo que yo hago tan apasionado de un momento así pueda llevarle a pensar a alguien que estoy deseando morirme de nuevo para volver a vivir esto, ¿no? A veces lo pienso, ¿no? Y es evidente que no. Lo que me toca ahora es vivir. Y además se me ha dado una segunda oportunidad y me veo obligado a vivir consecuentemente, a vivir plenamente. Tengo que rendir homenaje a la vida, no cabe ninguna duda. Pero lo que sí puedo garantizar a las personas que están en un momento crítico con un familiar o ellas mismas tienen que marcharse. Bueno, esa idea de aferrarnos a la vida es algo muy lógico, pero también vamos a intentar poquito a poco aprendiendo a soltar. Vamos a soltar, vamos a dejar ir a personas a las que queremos, vamos a dejarlas que se vayan a este viaje bonito que te estoy contando y tú mismo, si estás en esa tesitura, no tengas miedo, respira hondo y viaja tranquila, viaja tranquilo. No tengas miedo, por favor. No. Qué lindo, me encantan tus palabras, me encantan, me encantan. Y siento esto de que realmente el morir es opcional, entonces. Sí, es muy bonito este asunto porque a mí me da una esperanza que no tenía. Yo, de hecho, cuando me dio el ictus, tenía a mi hijo aquí sentado enfrente de mí,
un niño de 9 añitos, ¿no? Pobrecito me miraba y yo me estaba muriendo delante de él. Y además era incapaz de controlar esa situación. La muerte era algo tan grande, tan poderoso, que yo creía que no iba a poder hacer nada. Y luego, fíjate, a medida que fue avanzando las horas, cómo poco a poco yo fui tomando decisiones y tuve real protagonismo en toda esta peripecia. Y esto me parece algo muy bonito. Algo que, por cierto, las culturas originarias, los pueblos indígenas de los diferentes puntos del planeta tienen muy claro. Ese protagonismo en el más allá es algo que caciques, que jefes de etnias, de diferentes tribus, lo mismo me da que sean pieles rojas norteamericanos, que sean indios amazónicos o inuit de las zonas de hielo, todas estas personas tienen sin duda el conocimiento y la sabiduría de que hay un momento cumbre en su existencia en el que van a tener que intervenir y que tomar decisiones. Y es sobre todo el paso de la conciencia local que tú llevas contigo la tuya, yo llevo la mía, llevamos cada uno la nuestra. El paso de la conciencia local a la conciencia supraconciencia, que es una conciencia colectiva que a todos nos comunica y nos une, ese paso es vital y es muy importante. Tú ya sabes que no hace falta incluso morirse para sentir esto. Por ejemplo, Beethoven fue una persona que con 40 y tantos años le preguntaron en una ocasión, oiga, pero usted cómo es posible que componga la novena sinfonía? ¿Pero cómo hace usted eso, no? Entonces Beethoven muy tranquilo les miró y les dijo, no, señores, yo no compongo nada, yo la tomo prestada. La cojo, está ahí, la cojo prestada y aquí la tienen ustedes. Pero yo no he compuesto nada, ¿no? Es decir, Beethoven tenía conocimiento de esa supraconciencia, ¿no? De esa biblioteca de Alejandría que te he comentado anteriormente, donde está la sabiduría colectiva, ¿no? Donde están todos los saberes. Quizá las personas que tenemos un trabajo creativo en el que tenemos que crear, plasmar un libro o lo que sea, quizá las personas en esa situación tenemos muy claro que acudimos a fuentes del saber que a veces no tienen explicación y quizá la explicación sea esta, la supraconciencia, quizá sea esa la explicación. Definitivamente, Al, re- definitivamente un al puente, un canal, Sí, ¿no? sí, eso es. Al respecto, he de decirte algo. Mira, yo desde que me dio el ictus aquí, he escrito y publicado 5 libros y tengo dos ahora mismo entregados en la editorial que van a salir este año 2025. O sea, imposible que con el daño cerebral que yo sufro, daño cerebral adquirido, el famoso DCA, imposible que una persona vuelva con tanta lucidez y vuelva sobre todo tan inspirado como yo. Ya te digo, 5 libros publicados están ahí, están escritos, seguramente unos mejores y otros peores, pero con bastante lucidez y sobre todo por mi parte con un esfuerzo bestial, porque mi cerebro está bien, pero seguramente tiene algún déficit, ¿no? ¿Y Definitivamente. esto cómo se explica? Los neurólogos no acaban de explicárselo muy bien. Luis Miguel, deberías estar tetrapléjico en una cama y sin poderte comunicar. Y aquí me tienes, ¿no? No lo voy a relacionar directamente con la ECM, aunque hay estudios al respecto que indican que las personas que han tenido ECMs muy potentes luego se neurorehabilitan de una forma más fluida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, te estoy contando mi verdad, mi Qué lindo. experiencia, mi vida, ¿no? Lindo, qué lindo que aparte saberlo directamente desde la fuente que eres tú, ¿no? De lo que Claro, estás claro. haciendo, a cómo te cambió la vida
sin el duda. tema de vida que tenías y Mm, cómo trajo la conciencia a ti y tú estás evocado a distribuir, a repartir, a compartir sí. esto, lo que te dieron para Sí, hacer. totalmente. Es Bondadoso. además, fíjate, yo diría que es una cuestión de pundonor, de dignidad. Nadie me dijo, Luis Miguel, vuelve y cuenta esto. No, 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 nadie me lo dijo. Pero en cambio yo traje ese sentido, ese sentimiento clarísimo de que yo tengo que compartir esto que tengo dentro, lo tengo que compartir con personas que realmente lo merezcan, según mi apreciación, a poder ser que me quieran y que yo las quiera a ellas, que me llamen la atención por algún motivo, a veces en un viaje, en un avión, en un barco, en un autobús. Es un momento precioso cuando encuentras una persona a tu lado que viene con la sombra del día encima. eh, Cuando le miras y empiezas a transmitirle algunos de estos mensajes, la persona se va muy agradecida. Y yo creo que es nuestra obligación, porque creo, no cabe ninguna duda, que si ha habido un motivo de manipulación de masas durante miles de años, ese ha sido la muerte. Siempre ha sido la muerte, a través de la religión o de la cultura, pero siempre la muerte ha sido un elemento que ha manejado a las masas. Entonces, cuanta más luz, más color, más aroma, más vida arrojemos sobre ella, estaremos haciendo un bien a esta sociedad, sin duda. Así mismo es, así mismo es. Agradecida, agradecida y más agradecimiento a ti por compartir y por abrirte a esto. Gracias, 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 gracias. Gracias de corazón, de verdad. Un Muchas. placer y mucho cariño para esa ciudad que llevo dentro de mi corazón, de mi alma, obviamente. Eres un soldado y ahora me siento tranquila que sé que tú nos estás cuidando. Pues Sí, mira, ahí así estoy, es, ahí estoy. así es, Confía en mí, por favor, ¿eh? así Y es. mira, hace 2 días estuve viendo a un amigo que ha tenido un ictus salvaje, demoledor, un ictus terrible. Tiene afasia, apenas puede hablar, tiene problemas de movilidad muy severos. Lo único que esa persona me dijo, llorando y yo con él, llorando los dos abrazados, lo único que me dijo que yo le entendí fue, cuenta conmigo, Luis Miguel, cuenta conmigo. Eso fue lo único que me dijo. Y me parece que es la mejor frase, ¿vale? Ahí va. Así es. Vale, gracias, Adiós. Gracias, gracias, adiós. gracias, gracias a todos ustedes. Recuerden que estamos presentes todos los miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias.